A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy, pero muy bienvenidos, amigos, a ¿Por qué lo hiciste? Un programa producido por la Fundación Códigos desde Punta del Este, Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. El mundo está cambiando, señoras y señores. Los fenómenos climáticos están en aumento como estaba previsto. Y vamos a hablar de eso en este programa, ya que es una previsión muy importante. Y es muy importante tener en cuenta cómo uno puede, de alguna manera, estar preparado. Vamos para ello con Laura Ribeiro a Buenos Aires a los titulares de hoy. Adelante, Laura. El mundo entra en una nueva era sísmica. La última advertencia de Michio Kaku. Un terremoto de magnitud 7,3 Richter sacudió Venezuela el pasado martes. Trágico resultado de las fuertes inundaciones que han anegado el suroeste de la India. Las futuras carreteras holandesas serán como legos hechos de plástico reciclado. ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. El mundo entra en una nueva era sísmica. La última advertencia de Michio Kaku. El Dr. Michio Kaku es el científico estadounidense más famoso del mundo. Informa que ahora cada día aprendemos de las noticias sobre el nuevo tiempo, las anomalías naturales y los cataclismos, del aumento de los terremotos en regiones donde no se habían producido durante siglos, nieve y enfriamiento anormal en verano en aquellos países donde esto no debería suceder, huracanes extremos, tormentas y tornados en lugares donde no se veían antes. Todos los días se obtienen registros meteorológicos y anomalías climáticas, incluso golpes catastróficos climáticos en todo Estados Unidos. La gente está asustada, no puede entender lo que está sucediendo, pero necesitan acostumbrarse a ello. Todos tenemos que acostumbrarnos, dijo Michio Kaku a National Geographic. A pesar de que las condiciones meteorológicas extremas siempre han sido parte de los ciclos climáticos de la Tierra, ahora podemos ver y decir sin rodeos que la anomalía, el aumento de la fuerza, la intensidad y la frecuencia de tales desastres climáticos es un claro signo de que el enfoque de una catástrofe global está aumentando a un ritmo alarmante, asegura el Dr. Kaku. Solo podemos observar, analizar y modelar lo que puede conducir. No sé qué le sucede a la Tierra, pero todos tenemos que prepararnos para lo peor, advierte el Dr. Michio Kaku. Bien, gracias, Laura. Y bueno, estamos totalmente de acuerdo con el doctor Michio Kaku. Es uno de los científicos más importantes del mundo. Él ha hecho un enorme aporte a la ciencia con su teoría de cuerdas, una teoría fantástica, pero también ha tenido muchas intervenciones como esta, no solamente hablando del clima, sino hablando también de otros temas muy interesantes. En esta oportunidad quisimos tomar, obviamente, esta intervención del Dr. Michio Kaku porque nos parece apropiado. Nosotros coincidimos en que el mundo en este momento está en un proceso de cambio vertiginoso hacia una aceleración en todos los fenómenos climáticos. Estamos hablando de fenómenos climáticos dentro de la atmósfera, porque también tenemos fenómenos climáticos espaciales, que son fuera de la atmósfera. Pero en este caso, lo que estamos viendo es que hay un aumento bastante importante, no solamente
en los movimientos telúricos, sino también en el aumento de los vientos y en el aumento de las temperaturas extremas. Algo que lo habíamos venido anunciando desde el año 2008 en todas nuestras conferencias y en todos nuestros programas y entrevistas en las cuales hemos participado. Lo venimos diciendo, el debilitamiento del ozono provoca una aceleración de los vientos superficiales, provoca que los días fríos sean más fríos y los días cálidos más cálidos. Es toda una combinación de fenómenos que provienen del mismo problema, del debilitamiento del ozono. Siempre explicamos en todos los programas en los cuales tocamos el tema de la capa de ozono, que la capa de ozono es el principal reservorio de oxígeno que tiene el planeta y a su vez es una manta que nos protege justamente de los climas extremos que hay en el espacio exterior muy cerca de nosotros. Al debilitarse, empezamos a tener fenómenos climáticos más importantes. El aumento de los huracanes, por ejemplo, es por el debilitamiento del ozono, porque entran rayos solares con más fuerza, rayos calóricos, no solamente rayos UV, y esto hace una evaporación más grande en el mar, y esto provoca obviamente diferentes estados de presión que obviamente provocan el aumento de los vientos, no solamente a huracanes, ciclones, tornados. Acá en Uruguay hemos estado experimentando vientos que nunca nos había sucedido, como el caso fue en el año 2005 y en diciembre del año pasado también, aquel fenómeno en el cual hubo un tornado de granizo que nosotros experimentamos con mi esposa. Estábamos llegando a nuestra casa y nos toma por sorpresa un tornado de granizo. Yo creo que es uno de los peores fenómenos climáticos que uno puede experimentar. Casi 15 minutos de una lluvia de piedras impresionante, piedras del tamaño, para que tengan una idea, de 1 pulgada de diámetro, millones de piedras contra el vehículo que no venían de arriba, sino que venían de frente por la fuerza del viento. Y bueno, este tipo de fenómenos se deben justamente a este problema de la capa de ozono. Y el problema de la capa de ozono se puede solucionar, y eso es lo que importa de todo esto que estamos hablando, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá no estamos hablando de que el clima tiene un problema o la Tierra está experimentando ciclos normales en los cuales todos estos fenómenos aumentan porque es así la naturaleza. No, no es eso. El problema somos nosotros los seres humanos, que estamos intercediendo en la naturaleza y en todos los ecosistemas de una manera que estamos provocando estos daños. Como somos nosotros mismos los que provocamos estos daños, obviamente podemos revertirlo. De esta previsión de Michio Kaku, que lamentablemente, además de ser cierta, la estamos viendo, el aumento no solamente en los movimientos telúricos, sino también en todos los fenómenos climáticos. Y decíamos que esto se debe al debilitamiento de la capa de ozono. Y que este debilitamiento justamente no es algo natural, sino que es algo provocado por el hombre, es algo antropogénico. ¿Cómo lo provoca el hombre? Lo hemos dicho 1.000.000 de veces aquí en este programa, es a través de los motores de combustión interna que están dentro de nuestros vehículos, que consumen grandes cantidades de oxígeno, y como el planeta no puede producir la cantidad de oxígeno que consumen 2.000 millones de automóviles, lo toma de las reservas, y la principal justamente es la capa de ozono, y por eso se debilita. Quiere decir que de esta manera, si entendemos que esto es así, podemos revertir este problema simplemente cambiando la tecnología de los automóviles, que hasta ahora no se ha cambiado, a pesar de ser obsoleta y a pesar de ya tener más de un siglo de inventada, simplemente por un tema de intereses. Tenemos que, como raza inteligente que somos, tratar de llegar a ese cambio tecnológico. Hay que pedir los vehículos eléctricos. Es la única forma de parar con estos cambios climáticos que se están acelerando, y va a llegar un momento en un futuro no muy lejano de que va a ser incontrolable para el ser humano, y además ahí sí va a ser irreversible. Hoy todavía estamos a tiempo y por eso insistimos. Hay que pedir los vehículos eléctricos. Es la única forma de parar con el consumo de oxígeno y las emisiones de gases, que son tremendamente enormes. Estamos hablando de 50.000 millones de toneladas de gas al año.
proveniente de los caños de escape. Si paramos con el consumo de oxígeno, paramos con el debilitamiento del ozono. Y rápidamente el oxígeno empieza a ascender de nuevo y se empieza a formar la capa de ozono. Va a llevar unos cuantos años, obviamente. Quizás décadas, quizás un siglo. Pero paramos con lo que estamos haciendo. Eso es importante, lograr parar este fenómeno que está acelerándose debido a que la población automotora mundial aumenta día a día y seguimos consumiendo oxígeno a gran escala y emitiendo gases nocivos para la atmósfera. Es muy simple, lo único que hay que hacer es pedirlos los coches, porque las grandes automotrices, la mayoría de las automotrices, dicen que no hay demanda, que por eso siguen fabricando vehículos a combustión. Pero nosotros pensamos que no es así, que es al revés. No hay oferta, entonces la gente no puede elegir comprar un vehículo eléctrico. Por ejemplo, aquí en Uruguay, yo hace años estoy esperando poder comprar un vehículo eléctrico y no hay. O sea, no hay lo que nosotros necesitamos, un vehículo con más de 250 kilómetros de autonomía, como hay en Europa y hay en Estados Unidos. Entonces, si los pedimos, no van a poder decir que no hay demanda. Creemos que el camino es ese. En lo único que no estamos de acuerdo con el doctor Michio Kaku es cuando dice que no sabe cuál es el motivo, lo cual nosotros estamos planteándolo aquí en este programa justamente porque entendemos que es eso lo que está pasando. Y en lo que no estamos de acuerdo, decíamos, es en que haya que acostumbrarse. Creemos que no. Creemos que lo que hay que tratar es de subsanar el problema más que acostumbrarnos, porque si nos acostumbramos nos va a avasallar ese problema y por más que nos acostumbremos no vamos a poder sobrevivir. Esto ya está llegando a un punto de vida o muerte. Estamos hablando de que ya hay muchas especies que han desaparecido, muchas que están ya en extinción, en camino a la extinción en breve, otras que están en camino a la extinción en un plazo un poco más largo, pero en definitiva todo esto va a recaer sobre nosotros, sobre los seres humanos, que en definitiva de alguna manera es lo justo porque nosotros lo provocamos. Hoy podemos solucionarlo, hoy tenemos la forma de revertir el problema, mañana quizás ya no. Ideas que cambiarán el mundo. La industria automotriz ya cuenta con diseños que reducen el impacto ambiental. Ahora le toca el turno a la industria aeronáutica, que si bien ha ido mejorando progresivamente la eficiencia del combustible durante décadas, su consumo excesivo llevó a un replanteamiento de la situación que resuelve con eficacia y celeridad este tema. Para ello, la NASA ya se encuentra trabajando en nuevos prototipos como el D-Series del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cuenta con un fuselaje doble que permite instalar el motor en la parte trasera y reduce el consumo de combustible a la mitad. Por su parte, la empresa eslovena Pipistrel ha desarrollado un avión ligero de 4 plazas que funciona completamente a electricidad. Todas estas tecnologías están convirtiéndose para producir capacidades que no eran imaginables hace 10 años, aseguró David Hinton, directivo de la NASA. Amigas y amigos, seguimos con ustedes desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras, 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos con Majo López a escuchar algunas de las emisoras que integran esta cadena. Adelante, Majo. De las radios internacionales: Radio Miami de Estados Unidos, La Voz de Colombia FM Estados Unidos, Tricolor Estéreo Estados Unidos, Radio Lev de Israel, Radio Veranga 100.2 FM de España, FM Marisma Huelva España, Radio Estrella de Bolivia, Radio Libertad Potosí Bolivia, FM La Cumbre Bolivia, Radio Fides Caravani 98.1 La Paz Bolivia, Radio Jornal da Orla Santos, FM WCUW Massachusetts. Y bien, amigos, vamos nuevamente con Laura Ribeiro a Buenos Aires para la segunda noticia de hoy.
Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Un terremoto de magnitud 7,3 Richter sacudió Venezuela el pasado martes. Con epicentro en el estado de Sucre, al este del país, se sintió fuerte en la capital, aunque todavía no hay información sobre daños o víctimas. El terremoto, que se sintió en la mayor parte del país, ocurrió a las 17:31 local, cuando miles de personas salían de sus trabajos. El movimiento telúrico tuvo su epicentro 19 kilómetros al sureste de Yaguaraparo, estado de Sucre, a unos 400 kilómetros al este de Caracas, y se produjo a una profundidad de 0,1 kilómetros, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. El gobernador de Sucre, Edwin Rojas, ha informado una hora después a través de su cuenta de Twitter de que los 15 municipios sintieron un gran impacto, pero no ha habido ninguna víctima ni ningún daño. Las redes sociales se inundaron con mensajes de alarma, especialmente de habitantes de la Gran Caracas, poco habituados a este tipo de fenómenos. En esta zona, que comprende la capital y su periferia, viven unas 4 millones de personas. Hacemos un llamado a la tranquilidad. Tenemos activados todo el equipo de evaluación de riesgos, manifestó el ministro en comparecencia ante la televisión oficial. Amigas y amigos, queríamos también informar de esta noticia que muchos se habrán enterado. No fue el único terremoto que hubo en el planeta esta semana, también hubo en México y hubo en otras zonas del planeta, en las Islas Fiji. Bueno, hubo varios terremotos importantes, fuertes. Hoy por hoy el planeta está recibiendo decenas de terremotos diarios. De algunos nos enteramos porque están cerca de algunas ciudades, de otros no, porque de repente están en el medio del mar o en una zona descampada. Sí, los monitores sísmicos nos van avisando constantemente en dónde hay temblores. Mismo en California, la semana pasada y la otra, también hubo temblores un poco más fuertes. Y todo va indicando que hay una aceleración, como decíamos, en el tema de los movimientos telúricos. ¿Y por qué es esta aceleración? También tiene que ver con los automóviles y con los motores de combustión interna. No es por el consumo de oxígeno, obviamente, ni por la emisión de gases, pero sí es por la extracción de petróleo que se necesita para abastecer 2.000 millones de automóviles. Si uno se pone a pensar, hay miles de perforaciones en el planeta extrayendo petróleo continuamente, minuto a minuto, todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, y cada vez hay más perforaciones. Este líquido, que está a altas presiones, al salir espontáneamente, como está saliendo por todo el planeta, está provocando los movimientos telúricos. ¿Por qué? Porque esas altas presiones son liberadas de repente y la fuerza de gravedad hace lo suyo. No solamente estamos ahuecando la Tierra por todos lados, sino que también estamos liberando una fuerza que estaba ejerciéndose hacia arriba en contra de la gravedad y liberando a la fuerza de la gravedad. Es un doble movimiento que estamos generando. Quitamos una fuerza que está haciendo fuerza hacia arriba y liberamos la fuerza de la gravedad que estaba presionada justamente por esta fuerza. De esa manera, obviamente la Tierra se reacomoda por la fuerza de la gravedad, y esto hace que donde hay conjunciones, sobre todo conjunciones de choque de las placas tectónicas, haya terremotos. Es algo lógico. Por eso decimos, tenemos que llegar al automóvil eléctrico, tenemos que pedir el automóvil eléctrico, porque es la forma de evitar no solamente los problemas climáticos como huracanes, temporales, tornados, sequías, inundaciones, olas de frío, olas de calor, sino también los movimientos telúricos, que también tienen que ver con las erupciones volcánicas y con los tsunamis. O sea, fíjense en una sola invención del ser humano todos los problemas que nos trae. Simplemente tenemos que lograr ese cambio tecnológico mientras aún estamos a tiempo. Pero no solamente estas cosas han pasado esta semana. Vamos de nuevo con Laura Ribeiro a escuchar la tercera noticia de hoy. Trágico resultado de las fuertes inundaciones que han anegado el suroeste de la India. Esta tragedia, causada por la temporada de lluvias monzónicas que se inició a finales de mayo, con la bajada de las aguas, la devastación se hace visible. Cerca de 400 personas han muerto y otras 800.000 se han visto afectadas. Este es el trágico resultado de las inundaciones que han anegado el suroeste de India.
Tras 2 semanas de intensas lluvias monzónicas, regresa la calma. Los equipos de rescate no cesan en la búsqueda de más víctimas. Algunas áreas densamente pobladas todavía se mantienen aisladas. Las personas permanecen allí sin alimentos, agua potable y electricidad a la espera de que la ayuda humanitaria termine de llegar a bordo de helicópteros. Y bien, amigos, también otro problema que tiene que ver con los motores de combustión, las inundaciones, porque, como decíamos, los motores de combustión consumen gran cantidad de oxígeno, debilitan el ozono. Esto favorece una enorme evaporación en los lugares donde hay justamente temperaturas altas, como es la India, y esto ocasiona, obviamente, las inundaciones, las grandes lluvias que ocasionan las inundaciones. Es por eso que nosotros insistimos en el cambio de tecnología, porque son varios los problemas que nos trae esta máquina que, como decíamos anteriormente, ya es obsoleta desde hace muchas décadas. Señoras y señores, una vez más cumplimos con mostrar y explicar qué es lo que está pasando en el planeta y de qué manera lo podemos solucionar. Y vamos nuevamente con Laura Ribeiro, Buenos Aires, para la cuarta noticia de hoy. Las futuras carreteras holandesas serán como legos hechos de plástico reciclado. Uno de los gobiernos que encabeza la lista de políticas y acciones amigables con el ambiente es el de Holanda, cuyos proyectos verdes proliferan en las distintas ciudades, como la ecoaldea que produce luz y recicla basura en las afueras de Ámsterdam, o las ciclovías solares al estilo La Noche Estrellada de Van Gogh, que combinan eficiencia energética, sustentabilidad y arte en la ciudad holandesa de Eindhoven. Recientemente, una nueva iniciativa surgió en la ciudad de Rotterdam, al construir calles hechas de plástico reciclado. El gobierno de la ciudad de Rotterdam se unió a la empresa constructora Volker Wessels para crear un proyecto que revolucionará los sistemas viales a través de la creación de paneles modulares de plástico que se acoplarán entre sí y serán desmontables. Esta forma de construcción de carreteras tipo Lego permitirá el fácil acceso a reparaciones y un espacio hueco para infraestructuras básicas, lo que facilitaría la reparación de averías y la instalación de nuevas conexiones. El proyecto en desarrollo ofrece así un enfoque creativo para disminuir el impacto ambiental de las ciudades, al mismo tiempo que se brindan soluciones a problemas comunes de las grandes urbes. Bien, gracias, Laura. Y bueno, disminuimos el impacto siempre y cuando tengamos en cuenta 2 aspectos de esta noticia. De que sean hechas con plástico reciclable, porque si tenemos que producir plástico para hacer estas carreteras, ya deja de ser algo sustentable. Y por otro lado, creemos que el plástico tiene que desaparecer. O sea, hoy por hoy se sigue fabricando plástico en todo el mundo. Y bueno, si lo reciclamos, por lo menos le damos un destino final que lo podemos aprovechar mejor. Pero creemos que el plástico tiene que desaparecer en todo el mundo. Es algo que no se concibe hoy en el siglo XXI, que sigamos fabricando plástico desde el petróleo para que termine como ha terminado y como todos lo hemos visto en el mar, formando esa isla gigante en el Pacífico y haciendo también desastres por todas partes del mundo, por todas partes de los mares, con cantidad de animales lastimados, muertos, porque comen las tapitas, porque se enredan en las redes, por un montón de circunstancias, porque obviamente el plástico no es hidrosoluble, su molécula no lo permite por venir del petróleo justamente, y esto hace que dure 1 siglo y medio, 2 siglos tranquilamente en el mar. Y además a esto se suma las micropartículas de plástico que son continuamente respiradas por los peces y por los animales marinos y tragadas también, que están dañando sus organismos. Señoras y señores, creemos que hoy el ser humano puede perfectamente cambiar el plástico, puede buscar otros materiales que no sean tan contaminantes para el planeta, porque mismo lo que ya hicimos hasta ahora nos va a costar muchísimo sanear, y con más razón si seguimos fabricándolo. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan
todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.